la mujer humilde que fue expulsada del restaurante, poco después, el auto de lujo de su esposo millonario. Llega. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Guadalupe. Ajustó el collar de cuentas de madera en su cuello mientras observaba su reflejo en el espejo del pequeño baño del centro comunitario Nuevo Amanecer. Las cuentas oscuras, pulidas por el tiempo y el uso constante, contrastaban con su piel clara. Aquel collar era más que un adorno. Era una herencia de su abuela Soledad, mujer que enfrentó al mundo con la fuerza de un roble y la delicadeza de una violeta. El ruido de los jóvenes llegando para un día más de actividades invadió sus pensamientos. Guadalupe sonrió arreglando su cabello castaño en un moño improvisado. No había tiempo para maquillaje o producción elaborada y, sinceramente, nunca lo hubo. Su belleza estaba en la simplicidad, en las marcas de expresión que contaban historias de sonrisas y preocupaciones, en la mirada determinada que había heredado de Soledad. Doña Guadalupe, el grupo del curso de panadería ya llegó, gritó Mariana, su asistente más dedicada, desde el otro lado de la puerta. Ya voy, respondió dando una última mirada al espejo. Sus jeans desgastados y la camiseta básica de algodón eran cómodos y prácticos, perfectos para un día más de trabajo intenso en el centro comunitario que coordinaba desde hacía 15 años. Al salir del baño, Guadalupe fue recibida por el abrazo cálido de Julia, una de las adolescentes del proyecto. La muchacha de 16 años tenía los ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. Doña Guadalupe, lo logré. Fui aprobada en la prueba para auxiliar de cocina en el restaurante de don Jorge. El corazón de Guadalupe se llenó de alegría. Julia era una prueba viviente, más de que el trabajo en el centro comunitario valía cada segundo de dedicación. La chica, que hace 6 meses apenas podía hacer un pastel simple, ahora estaba a punto de iniciar su carrera profesional. ¡Qué orgullo, Julia! Mereces cada logro, dijo Guadalupe abrazándola nuevamente. El celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Eduardo, su esposo. Confirmé nuestra reservación para esta noche. Te recojo a las 8 en el centro comunitario. Te amo. Guadalupe sonrió. Después de 15 años de matrimonio, Eduardo todavía se preocupaba por sorprenderla, con cenas especiales. Guardó el celular, tratando de no pensar mucho en el restaurante elegante donde irían. Lugares así siempre la hacían sentir incómoda. La mañana pasó volando entre clases de cocina, reuniones con voluntarios y atenciones a los jóvenes del proyecto. Guadalupe coordinaba cada actividad con la precisión de una directora de orquesta, pero sin perder la humanidad, que era su sello distintivo. Durante el almuerzo, compartido con el equipo en la pequeña cocina del centro, Mariana no paraba de hablar sobre el nuevo proyecto que estaban desarrollando. Un programa de capacitación en servicios de hospitalidad para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Guadalupe, ¿no crees que deberíamos buscar alianzas con restaurantes más sofisticados? Sería una oportunidad increíble para nuestros alumnos, sugirió Mariana, mientras movía distraídamente su sopa. Guadalupe reflexionó por algunos instantes, jugando con las cuentas del collar entre sus dedos, un hábito que tenía cuando necesitaba pensar. Tal vez, pero necesitamos encontrar establecimientos que realmente crean en el potencial de estos jóvenes, no solo que quieran usar nuestro proyecto como marketing social. Por la tarde, mientras organizaba algunos informes en su pequeña oficina, Guadalupe encontró una foto antigua, ella y Eduardo, mucho más jóvenes, frente al primer espacio del centro comunitario, una sala minúscula prestada por una iglesia local. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántas vidas transformadas desde entonces? Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Guadalupe comenzó a organizar sus cosas para irse. Tenía 2 horas para prepararse para la cena con Eduardo. Tomó su abrigo, gastado, compañero de tantas mañanas frías, y se despidió del equipo. Mañana comenzamos el nuevo módulo del curso de repostería, recordó a los jóvenes que aún estaban en el centro. Sus palabras fueron recibidas con sonrisas
animadas y gestos de despedida. Caminando por la acera irregular del barrio, Guadalupe observaba el movimiento de la ciudad. Autobuses llenos, personas apresuradas, el sonido constante de las bocinas, la sinfonía urbana que tanto conocía. Se detuvo frente a un escaparate y ajustó nuevamente el collar de cuentas. Esta noche sería especial, pensó. Poco sabía ella que aquella cena cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. La Casa de Oro era imponente. Su fachada de vidrios espejados y mármol italiano reflejaba las últimas luces del día, creando un espectáculo dorado que justificaba su nombre. Guadalupe respiró profundo antes de subir los 3 escalones que llevaban a la entrada principal. Su reflejo en el vidrio pulido la hizo dudar por un momento. La sencillez de su ropa contrastaba drásticamente con el ambiente lujoso. El maître, un hombre alto de postura impecable y cabello canoso cuidadosamente peinado, la recibió con una mirada que mezclaba desdén y desconfianza. Su nombre era Carlos, como indicaba la insignia dorada en su saco negro perfectamente alineado. «Buenas noches. Tengo una reservación para las 8», dijo Guadalupe, manteniendo la voz firme a pesar de la incomodidad creciente. Carlos consultó la tableta en sus manos con una lentitud deliberada. «¿A nombre de quién sería la reservación, señora?». El señora salió de sus labios como si fuera una palabra amarga. «Eduardo Mendoza», respondió Guadalupe, tocando inconscientemente el collar de su abuela. El maître levantó una ceja, su mirada recorriendo una vez más la ropa sencilla de Guadalupe. «Lamento, pero no encuentro ninguna reservación con ese nombre. Además, estamos completamente llenos esta noche». Guadalupe frunció el ceño, confundida. «Debe haber algún error. Mi esposo confirmó la reservación hoy mismo». «Señora», empezó Carlos, su tono condescendiente cortando el aire como una navaja. «Tal vez está confundiendo los establecimientos. Tenemos una política muy rigurosa de reservaciones y código de vestimenta. Le sugiero que busque un restaurante más adecuado a su perfil». Una joven mesera que estaba cerca organizando algunos menús observaba la escena con creciente incomodidad. Su nombre era Alejandra y sus ojos revelaban una mezcla de indignación y tristeza. Guadalupe sintió que su rostro ardía, pero mantuvo la compostura. Años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad le habían enseñado el valor de la dignidad. «Entiendo. Esperaré a mi esposo afuera, entonces». Saliendo del restaurante, Guadalupe se sentó en una banca cercana. El cielo comenzaba a oscurecerse y las primeras estrellas aparecían tímidamente entre los rascacielos. Sus manos encontraron nuevamente el collar de cuentas, y la voz de su abuela Soledad resonó en su memoria. «Hija mía, tu dignidad no está en lo que vistes, sino en lo que llevas dentro del corazón». Envió un mensaje a Eduardo explicando la situación. Minutos después, un Audi negro se detuvo suavemente frente al restaurante. Eduardo Mendoza, uno de los empresarios más respetados del país, bajó del auto con la elegancia discreta que lo caracterizaba. Alto, de porte atlético y vistiendo un traje italiano impecable, localizó a Guadalupe inmediatamente. Sus ojos, normalmente serenos, tenían un brillo de indignación cuando se acercó a su esposa. «¿Qué pasó exactamente, amor?». Guadalupe relató lo ocurrido con calma, más preocupada por la vergüenza que podría causarle que por su propia humillación. Eduardo la abrazó con fuerza, besando suavemente su frente. «Vamos a entrar», dijo él, su voz calmada enmascarando una determinación inquebrantable. El rostro del maître Carlos se transformó completamente al ver a Eduardo Mendoza entrando al restaurante de la mano de Guadalupe. Su sonrisa forzada no lograba esconder el pánico que comenzaba a instalarse en sus ojos. «Señor Mendoza, qué honor recibirlo. Hubo un terrible malentendido con su reservación. Permítame acompañarlos». A la mejor mesa de la casa, Eduardo levantó la mano, interrumpiendo el discurso apologético del maître. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros clientes
Percibiendo que algo importante estaba a punto de suceder, detuvieron sus conversaciones para observar la escena. Alejandra, la joven mesera, se acercó discretamente, su corazón latiendo acelerado. Había presenciado escenas similares antes, pero algo le decía que esta vez sería diferente. Algo estaba a punto de cambiar y ella quería formar parte de ese cambio. El silencio en la Casa de Oro era palpable. Eduardo Mendoza, todavía sosteniendo firmemente la mano de Guadalupe, miraba fijamente a Carlos, el maître que minutos antes había maltratado a su esposa. Su voz, cuando finalmente habló, era controlada, pero cargaba el peso de 15 años viendo a su amada enfrentar situaciones similares. «Carlos, ¿verdad?», comenzó Eduardo señalando la insignia dorada en el saco del maître. «Déjame contarte una historia. Hace 20 años, un joven del interior llegó a esta ciudad con acento marcado y ropa sencilla. En las reuniones importantes, los ejecutivos se reían disimuladamente de su forma de hablar. En las fiestas elegantes, era dirigido a la entrada, de servicio porque no parecía un invitado». Guadalupe apretó suavemente la mano de su esposo, reconociendo por primera vez en público la historia que él siempre había mantenido guardada. Alejandra, la joven mesera, se acercó aún más, cada palabra reverberando en su propia experiencia de vida. «Ese joven era yo», continuó Eduardo. «¿Y sabes qué me salvó? Encontrar personas que veían más allá de las apariencias. Como Guadalupe, que coordina uno de los mayores centros comunitarios de esta ciudad, transformando vidas desde hace 15 años sin importarle el estatus social». Carlos palideció. Su rostro, antes altivo, ahora mostraba una mezcla de vergüenza y reconocimiento. Otros empleados del restaurante se acercaron discretamente, atraídos por la intensidad del momento. «Señor Mendoza, yo pido disculpas. No sabía que ella era mi esposa», interrumpió Eduardo, su voz adquiriendo un tono más firme. «Y eso hace alguna diferencia. El respeto debería ser universal, no un privilegio reservado a quien tiene un apellido influyente o una cuenta bancaria abultada». Guadalupe, que hasta entonces observaba en silencio, dio un paso adelante. Su collar de cuentas de madera brillaba bajo las luces del restaurante, como un símbolo de resistencia contra el prejuicio. «Eduardo», dijo suavemente, «quizás este sea el momento de hacer algo más grande que simplemente señalar errores». Alejandra, reuniendo todo su valor, se acercó a la pareja. «Con permiso», su voz temblaba ligeramente. «Trabajo aquí desde hace 2 años y ya he presenciado situaciones parecidas varias veces. Siempre quise hacer algo, pero tenía miedo de perder mi empleo». El restaurante entero estaba en suspenso. Los clientes habían dejado de comer. Los meseros se paralizaron con bandejas en las manos e incluso los cocineros espiaban a través de las puertas de la cocina. «Saben», continuó Alejandra, «yo también frecuento el Centro Nuevo Amanecer. Tomo clases de inglés allí en mis días libres. Nunca imaginé que la coordinadora de la que todos hablan tanto sería...», gesticuló hacia Guadalupe, sus palabras cargadas de admiración. Guadalupe sonrió, reconociendo finalmente a la joven que veía ocasionalmente por los pasillos del centro. «Alejandra, ¿verdad? Siempre llegas temprano a las clases de los jueves». La mesera asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Doña Guadalupe, el centro cambió mi vida. Conseguí este empleo gracias al curso de atención al cliente que tomé allí. Pero aquí todavía tratan a las personas como si valieran menos por su apariencia». Eduardo observaba la interacción con creciente interés. Su mirada alternaba entre Alejandra, que representaba a tantos jóvenes luchando por oportunidades, y Carlos, que personificaba un sistema que necesitaba urgentemente un cambio. «Tal vez», dijo Guadalupe, su tono ahora revelando a la coordinadora, experimentada que era, «podamos transformar este momento en algo constructivo. Carlos, ¿alguna vez has pensado cómo sería trabajar con jóvenes que sueñan con entrar en el mundo de la gastronomía y la hospitalidad, pero nunca tuvieron una oportunidad real?» El maître, que hasta entonces mantenía los ojos bajos, levantó la mirada. Algo en su expresión había cambiado.
El barniz de superioridad comenzaba a agrietarse, revelando a un hombre que tal vez también tenía su propia historia de luchas. En realidad, comenzó, su voz más humana que el tono afectado de antes. Yo mismo vine de la periferia. Pasé años tratando de borrar mi pasado, creyendo que necesitaba convertirme en otra persona para ser aceptado en este mundo. Un murmullo recorrió el restaurante. Los clientes intercambiaban miradas significativas, algunos asintiendo en reconocimiento, otros visiblemente incómodos con sus propias actitudes prejuiciosas. Alejandra se secó discretamente las lágrimas que insistían en caer y dio un paso decisivo al frente. Conozco un lugar no muy lejos de aquí, el rinconcito de Don Jorge. Es sencillo, pero la comida es maravillosa y el trato es humano. El dueño tiene una historia increíble de superación. Eduardo y Guadalupe intercambiaron miradas cómplices. Aquella joven mesera acababa de ofrecer no solo una alternativa para la cena, sino un camino hacia algo más grande. Alejandra, llamó Guadalupe gentilmente. ¿Te gustaría acompañarnos? Creo que tenemos mucho de qué hablar. La mesera miró alrededor vacilante. Carlos, sorprendiendo a todos, asintió levemente. Ve, Alejandra. Tu turno ya estaba terminando de todos modos. El pequeño grupo dejó la casa de oro bajo las miradas atentas de los presentes. El Audi negro de Eduardo parecía fuera de lugar cuando estacionó frente al rinconcito de Don Jorge, un restaurante modesto en una calle arbolada del barrio vecino. El aroma de condimentos caseros los recibió incluso antes de entrar. Jorge, un hombre de unos 50 años con una sonrisa genuina y delantal impecablemente blanco, vino personalmente a recibirlos. Sus ojos se agrandaron al reconocer a Guadalupe. «Dios mío, doña Guadalupe, ¿usted aquí?» La emoción en su voz era palpable. «Muchachos», gritó hacia la cocina, «vengan aquí, vengan a conocer a la mujer que cambió mi vida». Mientras un pequeño grupo de empleados se reunía, Jorge explicó a los presentes. «Hace 15 años yo vivía en las calles. Fue el Centro Nuevo, Amanecer, el que me acogió, el que me dio la oportunidad de aprender gastronomía. Doña Guadalupe nunca se dio por vencida conmigo, incluso cuando yo mismo ya había renunciado». Guadalupe, emocionada, abrazó a Jorge. «Mira lo que has construido. Este lugar es maravilloso». «Y no solo eso», continuó Jorge orgulloso, «todos mis empleados son jóvenes en situación de vulnerabilidad. Les damos capacitación, oportunidad, dignidad, igual que usted hizo conmigo». Eduardo observaba todo con creciente interés, su cerebro empresarial ya formulando posibilidades. Alejandra, por su parte, parecía haber encontrado su lugar en el mismo mundo. Sus ojos brillaban mientras absorbía cada detalle del ambiente acogedor. «Jorge», comenzó Eduardo, «me gustaría saber más sobre tu modelo de negocio. ¿Cómo concilias el aspecto social con la sostenibilidad financiera?» Mientras los hombres conversaban, Guadalupe notó algo especial en la pared. Fotos de todos los empleados, cada uno con su historia de superación escrita en pequeñas placas decorativas. Era un mural de la dignidad, un testimonio vivo de que las apariencias no definen el carácter. Alejandra circulaba por el restaurante como si estuviera en casa, conversando con los empleados y descubriendo historias que reflejaban la suya propia. En un momento se acercó a Guadalupe. «Doña Guadalupe, he tomado una decisión. Voy a renunciar a la Casa de Oro. Quiero trabajar en algo que tenga sentido, que transforme vidas de verdad». Guadalupe sonrió, tocando su collar de cuentas. «¿Sabes, Alejandra? Creo que el universo conspiró para reunirnos esta noche. Justamente estamos planeando un nuevo proyecto en el centro, enfocado en hospitalidad y gastronomía». En la mesa de al lado, Eduardo y Jorge discutían números y posibilidades con entusiasmo creciente. La experiencia empresarial de Eduardo se complementaba perfectamente con el conocimiento práctico y social de Jorge. «¿Qué les parece si unimos fuerzas?», propuso Eduardo, su voz cargada de entusiasmo. «Podemos crear un programa de formación profesional que combine la experiencia del Centro Nuevo Amanecer con la práctica real en establecimientos asociados».
Jorge asintió vigorosamente. Yo acepto, y puedo garantizar que varios otros pequeños restaurantes de la región también aceptarían. Todos necesitamos mano de obra calificada y hay tanto joven talentoso necesitando oportunidades. Guadalupe observaba la escena con el corazón rebosante. Lo que había comenzado como una noche de humillación se estaba transformando en algo mucho más grande. Su mirada encontró la de Alejandra, que sonreía radiante mientras anotaba ideas en una servilleta. ¿Saben qué sería increíble?, sugirió la joven mesera. Un festival gastronómico que reuniera a todos los restaurantes asociados al proyecto. Podríamos mostrar que la buena comida y el trato digno no son exclusivos de lugares caros. Las ideas fluían como un río después de la lluvia. Cada persona presente contribuía con su perspectiva única, construyendo algo que prometía ser mucho más grande que la suma de sus partes. En el aire flotaba la sensación de que aquella noche marcaría el inicio de una verdadera transformación. La mañana llegó con una energía diferente al Centro Nuevo Amanecer. Guadalupe abrió las cortinas de su oficina, dejando que el sol iluminara las decenas de carteles coloridos que anunciaban el nuevo proyecto. Gastronomía con dignidad, formación profesional en hospitalidad y cocina. Alejandra, que ahora formaba oficialmente parte del equipo del centro como coordinadora asistente, organizaba las fichas de inscripción con entusiasmo. En solo una semana, más de 200 jóvenes se habían postulado al programa. «Doña Guadalupe, mire esta inscripción», exclamó Alejandra, levantando una de las fichas. «Es de Patricia, esa chica que trabaja como auxiliar de limpieza en la Casa de Oro. Siempre quiso ser chef, pero nunca tuvo la oportunidad de estudiar». Guadalupe se acercó, ajustando el inseparable collar de cuentas. «Vamos a dar atención especial a esos casos. Son exactamente esas personas las que necesitan un pequeño empujón del destino». Eduardo llegó al centro trayendo noticias alentadoras. Después de numerosas reuniones con empresarios locales, había conseguido no solo apoyo financiero, sino también compromisos de pasantías para los futuros alumnos. Jorge, del rinconcito de Don Jorge, sería el coordinador técnico del programa de formación. Y hay más, anunció Eduardo, sus ojos brillando de satisfacción. ¿Recuerdas a Carlos el Metre? Renunció a la Casa de Oro y quiere formar parte del proyecto. Dijo que es hora de usar su experiencia para algo que tenga sentido. La noticia tomó a todos por sorpresa. Carlos, que había representado tan bien el prejuicio que querían combatir, ahora deseaba formar parte del cambio. Guadalupe sonrió, recordando las palabras de su abuela Soledad. «No existe transformación sin perdón, hija mía». La primera clase inaugural del proyecto estaba programada para esa tarde. El auditorio del centro comunitario, normalmente modesto en 1900, sus actividades se había transformado. Mesas elegantemente dispuestas mostraban diferentes tipos de arreglos. La pequeña cocina industrial brillaba con equipos donados y el aroma de café recién hecho daba un toque especial al ambiente. Los primeros alumnos comenzaron a llegar, una mezcla de timidez y esperanza en sus miradas. Patricia, la ex auxiliar de limpieza, traía en los brazos un cuaderno nuevo y un bolígrafo, tesoros comprados especialmente para la ocasión. Carlos, vistiendo una camisa sencilla, muy diferente de los trajes de la Casa de Oro, esperaba nervioso en un rincón. Guadalupe se acercó a él con una sonrisa acogedora. «Bienvenido a nuestro mundo, Carlos. Aquí la única etiqueta que importa es la del corazón». El exmetre se secó una lágrima discreta. «Sabe, doña Guadalupe, pasé tanto tiempo fingiendo ser otra persona que casi olvidé quién era yo. Mi verdadero nombre ni siquiera es Carlos, es Javier Sánchez, hijo de doña Josefina, que vendía quesadillas en el mercado». La revelación conmovió profundamente a Guadalupe. ¿Cuántos Javieres existían por ahí, escondiendo sus orígenes por miedo al prejuicio? Aquel proyecto necesitaba ser más que un curso de profesionalización. Necesitaba ser un rescate de identidades.
Jorge llegó trayendo una energía contagiosa y varias formas de pan casero para la clase inaugural. Primera lección, anunció a los alumnos, es que la buena comida no tiene clase social, tiene amor, tiene técnica, tiene respeto por los ingredientes y por quién va a comer. Alejandra circulaba entre los alumnos, ayudando con las fichas de matrícula y compartiendo su propia historia de superación. Su ejemplo vivo de cambio inspiraba confianza en los jóvenes que, como ella, soñaban con una vida diferente. Al fondo de la sala, Mariana, la asistente más antigua de Guadalupe, coordinaba el equipo de apoyo. Observando el movimiento, no podía contener la sonrisa. ¿Quién diría que aquella noche en el restaurante elegante se convertiría en todo esto, verdad? Eduardo, que acababa de llegar de otra reunión con patrocinadores, traía novedades emocionantes. Grandes cadenas de hoteles habían mostrado interés en contratar a los futuros graduados, y una importante revista de gastronomía quería hacer un artículo sobre el proyecto. Pero hay un detalle interesante, comentó con Guadalupe. Quieren hacer el artículo enfocándose en ti, en tu historia con el collar de tu abuela. Dicen que es un símbolo fuerte de resistencia y transformación. Guadalupe tocó las cuentas de madera, pensativa. Aquel collar, que alguna vez fue motivo de vergüenza en ambientes elegantes, ahora se convertía en un símbolo de cambio social. Su abuela Soledad estaría orgullosa. La clase inaugural comenzó con Jorge enseñando los fundamentos de la higiene en la cocina. Javier, ya no Carlos, explicaba la importancia de la atención humanizada. Los alumnos absorbían cada palabra, sus ojos brillando con posibilidades nunca antes imaginadas. Las semanas siguientes trajeron desafíos inesperados. El primero surgió cuando Patricia, la exauxiliar de limpieza, casi abandona el curso. Trabajando en 2 empleos para mantener a su familia, apenas podía mantener los ojos abiertos durante las clases. «No puedo dejar que renuncies», dijo Alejandra, sosteniendo las manos de la joven alumna después de una clase particularmente difícil. «¿Recuerdas mi comienzo? Yo también pensaba que no lo lograría». Guadalupe, que observaba la escena desde lejos, tuvo una idea. Se reunió con Eduardo y el equipo administrativo del proyecto para crear un programa de becas. No sería mucho dinero, pero lo suficiente para que alumnos como Patricia pudieran reducir sus jornadas laborales y dedicarse al curso. «Lo llamaremos Beca Soledad», sugirió Guadalupe, homenajeando a su abuela. Para recordar que el verdadero legado que dejamos en el mundo son las oportunidades que creamos para los demás. El programa de becas atrajo aún más atención hacia el proyecto. Pequeños empresarios del barrio, conmovidos por las historias de los alumnos, comenzaron a hacer donaciones regulares. Una panadería tradicional ofreció pasantías remuneradas para 3 alumnos. Una cadena de supermercados comenzó a donar ingredientes para las clases prácticas. Javier, cada vez más cómodo con su verdadera identidad, sorprendió a todos al revelar un talento natural para la enseñanza. Sus clases de etiqueta y atención al cliente eran diferentes de todo lo que había enseñado en la Casa de Oro. La verdadera elegancia, les decía a los alumnos, está en hacer que cada persona se sienta especial, independientemente de cuánto dinero tenga en el bolsillo. En una tarde particularmente ajetreada, mientras los alumnos practicaban diferentes técnicas de preparación de salsas, Jorge reunió al equipo para compartir una preocupación. «Recibí una llamada interesante», comenzó, rascándose la cabeza. «El dueño de la Casa de Oro quiere hablar. Parece que desde aquella noche el movimiento en el restaurante ha disminuido bastante. Muchos clientes antiguos comenzaron a frecuentar lugares más acogedores, incluyendo mi restaurante». Guadalupe y Eduardo intercambiaron miradas preocupadas. No querían que el proyecto fuera visto como una represalia o venganza. La idea siempre fue crear puentes, no muros. «Tal vez», sugirió Alejandra, «podamos transformar esto en una oportunidad. ¿Y si los invitáramos a ser socios del proyecto? Mostrar que los lugares sofisticados también pueden ser acogedores». La sugerencia generó un debate acalorado. Algunos, como Javier, temían que la asociación con restaurantes de lujo pudiera
desvirtuar el propósito social del proyecto. Otros veían una oportunidad de transformación más amplia. Mientras la discusión se desarrollaba, Patricia practicaba salsas en la cocina experimental. Su salsa bechamel, antes llena de grumos, ahora estaba perfectamente aterciopelada. Era una pequeña victoria que representaba mucho más que una técnica dominada. Era la prueba de que, con oportunidad y dedicación, cualquier barrera podía ser superada. ¿Saben qué pienso?, interrumpió Jorge después de probar la salsa de Patricia. Necesitamos mostrar que la buena gastronomía no tiene dirección fija. Puede estar en un restaurante elegante o en una cantina de barrio. Lo que marca la diferencia es el respeto, por el alimento y por las personas. Guadalupe sonrió, reconociendo la sabiduría en las palabras sencillas de Jorge. Su mirada recorrió la cocina, donde alumnos de diferentes orígenes trabajaban, lado a lado, unidos por el amor a la gastronomía y por el deseo de cambio. Eduardo, que hasta entonces escuchaba en silencio, tuvo una idea. ¿Y si organizáramos un evento? No un simple festival gastronómico, sino una semana de integración. Cada día un restaurante diferente, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, recibiría a nuestros alumnos para un intercambio de experiencias. La idea comenzó a tomar forma. Alejandra ya imaginaba las posibilidades de networking para los alumnos. Javier veía una oportunidad de reconectarse con sus antiguos colegas del mundo de la alta gastronomía, ahora con un nuevo propósito. Podríamos llamarlo Sabores de la Resistencia, sugirió Patricia tímidamente, sorprendiendo a todos con su participación. Porque es eso lo que estamos haciendo, ¿no es así? Resistiendo al prejuicio a través de la comida. El Centro Nuevo Amanecer bullía con los preparativos para el Sabores de la Resistencia. En su oficina, Guadalupe coordinaba una reunión crucial con el equipo organizador. El pizarrón blanco estaba cubierto de notas, cronogramas y listas de restaurantes participantes. Ya confirmamos 12 establecimientos, anunció Alejandra, consultando su planilla digital. Desde bistros de barrio hasta restaurantes con estrellas. La Casa de Oro acaba de confirmar su participación también. La Patusiu noticia causó murmullo en la sala. Javier, que organizaba las fichas de inscripción de los alumnos participantes, levantó los ojos con interés. Hablé con algunos de mis antiguos colegas de allá. Están genuinamente interesados en formar parte de este cambio. Eduardo, que acababa de llegar de otra reunión con patrocinadores, traía novedades aún más sorprendentes. No van a creer, pero la historia de nuestro proyecto se viralizó en las redes sociales. Un video del momento en que salimos de la Casa de Oro aquella noche fue compartido miles de veces. Guadalupe tocó instintivamente su collar de cuentas. Internet estaba repleta de comentarios sobre la mujer del collar de madera que enfrentó el prejuicio con dignidad. Mensajes llegaban de todo el país, contando historias similares de discriminación en restaurantes y otros establecimientos. Necesitamos tener cuidado, reflexionó Guadalupe. No quiero que esto se convierta en un circo mediático. El enfoque debe seguir siendo la formación de los alumnos y la transformación social. Patricia, que ahora hacía prácticas de medio tiempo en el rinconcito de Don Jorge, gracias a la beca Soledad, levantó tímidamente la mano. Doña Guadalupe, ¿puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué no usamos esta visibilidad para crear una campaña más amplia, algo que inspire a otros lugares a seguir nuestro ejemplo? La joven alumna había florecido en las últimas semanas. Su salsa bechamel perfecta era solo el comienzo. Demostraba un talento natural para la armonización de sabores y una creatividad única en la creación de platos. Continúa, Patricia, la animó Alejandra, orgullosa de ver a su protegida expresándose. Pensé en documentar la historia de cada alumno, cada profesor, cada restaurante asociado, mostrar que todos tienen algo que enseñar y algo que aprender. Podríamos llamarlo historias que alimentan. Jorge, que había llegado silenciosamente durante la discusión, aplaudió la idea. Eso, y podemos comenzar con la historia de Doña Guadalupe y el collar de Doña Soledad.
Hay mucha sabiduría guardada en esas cuentas de madera. Guadalupe sintió que se sonrojaba. Nunca le había gustado ser el centro de atención, pero entendía el poder simbólico que su historia había adquirido. Solo acepto si comenzamos también con tu historia, Jorge, de persona sin hogar a dueño de restaurante y profesor. Eso sí es inspirador. La planificación del evento avanzaba en medio de descubrimientos sorprendentes. Una alumna reveló ser hija de un famoso chef internacional, pero había elegido comenzar su carrera desde abajo para entender verdaderamente el valor del trabajo. Uno de los restaurantes participantes era administrado por una señora de 75 años que, viuda, había transformado el garaje de su casa en un próspero negocio familiar. Javier coordinaba los talleres de atención al cliente con un entusiasmo renovado. Sus clases ahora incluían no solo etiqueta y protocolo, sino discusiones profundas sobre empatía y humanización del servicio. Miren, les decía a los alumnos, como un simple buenos días puede ser dicho de 1000 maneras diferentes. El secreto está en hacer que cada persona se sienta verdaderamente acogida. A medida que la fecha del evento se acercaba, surgían nuevos desafíos. La logística de transportar alumnos entre los diferentes restaurantes, la coordinación de los horarios, la distribución equitativa de las oportunidades de aprendizaje. Pero para cada problema, el equipo encontraba una solución creativa. Eduardo sorprendió a todos al anunciar que había conseguido una flota de furgonetas para el transporte de los alumnos. Son empresarios que fueron tocados por nuestra causa. Cada furgoneta tendrá el logo del proyecto y el diseño del collar de Doña Soledad. Alejandra coordinaba la comunicación entre los restaurantes participantes con la eficiencia de quien conocía los dos lados de la historia, la realidad de los establecimientos de lujo y la lucha diaria de los pequeños emprendedores. Al final de otro intenso día de preparativos, Guadalupe encontró un momento de quietud en su oficina. Observando las fotos de los alumnos en el mural, cada rostro contando una historia de superación, sintió el peso de la responsabilidad que llevaban. Su teléfono sonó. Era un mensaje de una periodista de una importante revista de gastronomía. Querían hacer un artículo especial sobre el proyecto, enfocándose en las historias de transformación. El título sugerido era La Revolución, la de los sabores, cómo un collar de madera está cambiando la gastronomía mexicana. Una semana antes del inicio de Sabores de la Resistencia, el Centro Nuevo Amanecer recibía una visita inesperada. Marina Torres, la renombrada crítica gastronómica, atravesaba el pasillo principal con su elegancia característica, observando atentamente cada detalle del ambiente. Guadalupe la recibió en su sencilla oficina, donde el aroma de café recién hecho se mezclaba con el olor a pan fresco proveniente de la cocina experimental. El contraste entre la simplicidad del lugar y la sofisticación de la visitante no pasó desapercibido para ninguna de las dos. Doña Guadalupe, comenzó Marina ajustando sus gafas de diseñador, confieso que vine hasta aquí escéptica, pero hay algo especial sucediendo entre estas paredes. Durante la mañana, Marina acompañó las clases prácticas. Observó a 1900 Patricia ejecutando con precisión técnicas avanzadas de repostería francesa. Vio a Javier enseñando la diferencia entre servir y acoger. Probó los platos preparados por los alumnos y, para sorpresa de todos, pidió algunas recetas. «¿Sabe?», comentó durante el almuerzo preparado por los estudiantes, «en 20 años, como crítica gastronómica, aprendí que la verdadera excelencia no está solo en la técnica, sino en el alma que se pone en la preparación». Alejandra, que servía las mesas con la soltura de quien nació para ello, compartía con los alumnos sus experiencias de los dos lados del mostrador. «Cada cliente es una historia ambulante», enseñaba ella. «Nuestra misión es formar parte de esa historia de manera positiva». A media tarde, Eduardo llegó con más novedades. Grandes cadenas hoteleras, inspiradas por el proyecto, estaban creando programas similares en otras ciudades. El movimiento que había comenzado con un acto de discriminación se estaba transformando en una ola nacional de cambio. «Y hay más», anunció apenas conteniendo su entusiasmo. «Recibí una invitación para presentar el proyecto en la mayor feria gastronómica del país.
Quieren crear un sello de gastronomía inclusiva para establecimientos que adopten prácticas similares a las nuestras. Marina, que escuchaba todo atentamente, hizo una observación perspicaz. Ustedes no están solo formando profesionales, están creando una nueva cultura gastronómica. Jorge, que preparaba a los alumnos para otra clase práctica, sonrió al escuchar el comentario. ¿Sabe cuál es el condimento secreto de todo plato exitoso? Respeto. Respeto por los ingredientes, por el proceso y principalmente por las personas. La crítica gastronómica pasó el resto de la tarde entrevistando a alumnos y profesores. Cada historia que oía la impresionaba más. Estaba el joven que creció en un albergue y soñaba con abrir una posada, la señora que vendía pasteles en la calle y ahora dominaba la alta repostería, el adolescente que cambió el trabajo informal por un futuro en la gastronomía. Doña Guadalupe, llamó Marina antes de partir, necesito hacerle una confesión. Vine aquí pensando en escribir solo un artículo más, pero me voy con una misión. Voy a proponer a la revista una serie especial sobre gastronomía social, comenzando con Sabores de la Resistencia. Guadalupe tocó su collar de cuentas emocionada. Marina, cada cuenta de este collar representa una historia de resistencia. Mi abuela Soledad solía decir que la verdadera riqueza está en las historias que elegimos contar. Aquella noche, después de que todos se fueron, Guadalupe permaneció en su oficina, releyendo las inscripciones para el evento. Cada formulario contenía más que datos. Contenía sueños, esperanzas, posibilidades. El teléfono sonó. Era Eduardo. Amor, no vas a creer. Su voz rebosaba entusiasmo. El video del proyecto alcanzó 1 millón de visualizaciones. Personas de todo el país están compartiendo sus propias historias de superación a través de la gastronomía. La noticia era a la vez emocionante y alarmante. El proyecto había crecido más allá de sus expectativas iniciales. Ahora, no se trataba solo de transformar vidas a través de la gastronomía. Se trataba de cambiar la forma en que la sociedad veía el valor de las personas. Alejandra entró en la oficina cargando una caja misteriosa. Doña Guadalupe, mire lo que llegó. Son collares inspirados en el suyo, hechos por artesanas de una comunidad local. Quieren donarlos para todos los participantes del evento. Dentro de la caja, decenas de collares de cuentas de madera, cada uno único, cada uno contando su propia historia. Guadalupe tomó uno de ellos, sintiendo la textura familiar entre los dedos. Era como si su abuela Soledad estuviera allí, sonriendo, aprobando cada paso de aquel viaje. El sol apenas había salido cuando Guadalupe llegó al Centro Nuevo Amanecer aquella histórica mañana. Era el primer día de Sabores de la Resistencia, y la energía en el aire era casi palpable. Decenas de alumnos ya esperaban en el patio, todos vistiendo uniformes nuevos y llevando los collares de cuentas artesanales que se habían convertido en símbolo del movimiento. Patricia, quien sería una de las protagonistas del día inaugural, ajustaba nerviosamente su chaqueta blanca de chef. Había sido elegida para liderar el equipo que prepararía el almuerzo en la Casa de Oro, un giro del destino que no pasaba desapercibido para nadie. Tranquila, susurró Alejandra, ajustando la credencial de la joven chef. ¿Recuerdas lo que Jorge siempre dice? La mejor receta se hace con confianza. Las furgonetas personalizadas comenzaron a llegar, estacionándose en fila en el patio del centro. Cada una ostentaba orgullosamente el logo del proyecto, un collar de cuentas estilizado, formando el perfil de una estufa. Eduardo supervisaba personalmente el embarque de los alumnos, asegurándose de que cada grupo fuera a su destino designado. Amigos, llamó Guadalupe, reuniendo a todos en círculo para un momento de reflexión. Hoy no es solo el primer día de un evento, es el primer día de una nueva historia en la gastronomía mexicana. Cada uno de ustedes lleva no solo técnicas y conocimientos, sino valores que transformarán vidas. Javier, elegante en su nuevo uniforme de instructor, distribuía las últimas orientaciones a su equipo. No eran solo reglas de etiqueta, eran principios de humanidad. Recuerden, cuando servimos con el corazón, la elegancia viene naturalmente.
El primer grupo partió hacia la Casa de Oro. Patricia, al frente del equipo, llevaba consigo no solo sus herramientas de trabajo, sino también las esperanzas de todos los que creían en la transformación a través de la gastronomía. En el restaurante, la recepción fue sorprendente. Todo el equipo, incluyendo a los antiguos colegas de Javier, esperaba en la entrada. El actual maître, un joven llamado Felipe, extendió la mano a Patricia con genuino respeto. «Nuestra cocina es de ustedes hoy», dijo. «Estamos aquí para aprender, tanto como para enseñar». La cocina de la Casa de Oro, con sus equipos de última generación y organización impecable, intimidaría a cualquiera. Pero Patricia, respirando profundo y tocando su collar de cuentas, comenzó a distribuir tareas con la seguridad de una verdadera líder. Su menú había sido cuidadosamente planeado, una fusión de alta gastronomía con sabores populares mexicanos. El plato principal era una reinterpretación sofisticada del mole que su abuela le había enseñado a hacer, servido con arroz de coco preparado con método pilaf. Mientras tanto, en otros puntos de la ciudad, escenas similares se desarrollaban. En el rinconcito de Don Jorge, alumnos de la Casa de Oro aprendían la importancia de la acogida familiar. En bistros y restaurantes asociados, barreras sociales eran derribadas a través del lenguaje universal de la comida. Guadalupe circulaba entre los establecimientos documentando cada momento. En su bolso llevaba una pequeña libreta donde anotaba las historias que presenciaba. El chef estrella aprendiendo una técnica de condimentación de una señora de la periferia. El sommelier descubriendo los sabores únicos de los jugos naturales preparados por una joven emprendedora. En la Casa de Oro se acercaba el momento crucial. Los primeros clientes comenzaban a llegar para el almuerzo, muchos de ellos atraídos por la curiosidad sobre el proyecto que se había vuelto viral en redes sociales. Entre ellos Marina Torres, la crítica gastronómica, que hacía cuestión de probar personalmente el menú creado por Patricia. El servicio fluía con una armonía sorprendente. El equipo de Patricia, mezclando alumnos del proyecto y empleados del restaurante, trabajaba en perfecta sintonía. Cada plato que salía de la cocina llevaba no solo sabores, sino un mensaje de transformación. Eduardo, que observaba todo discretamente desde una mesa en el rincón, no podía contener el orgullo. Su teléfono no paraba de recibir mensajes de otros empresarios interesados en replicar el proyecto en sus ciudades. Alejandra circulaba entre las mesas, orientando a los alumnos en el servicio, pero también recolectando las impresiones de los clientes. Las reacciones eran unánimes. Algo especial estaba sucediendo en aquel almuerzo. Cuando el primer servicio terminó, Patricia reunió a su equipo en la cocina. Sus ojos brillaban de emoción mientras agradecía a cada uno. El chef ejecutivo de la Casa de Oro, que había observado todo en silencio, pidió la palabra. «En 20 años de profesión», dijo, «nunca vi una cocina tan armoniosa. Ustedes no solo prepararon platos excepcionales, nos enseñaron una nueva forma de hacer gastronomía». Guadalupe, que había llegado a tiempo para presenciar aquel momento, sintió las lágrimas correr. Su collar de cuentas, herencia de Soledad, parecía brillar con luz propia. La transformación que su abuela siempre había soñado finalmente estaba ocurriendo, un plato a la vez. La noticia del éxito del primer día de Sabores de la Resistencia se difundió rápidamente. Las redes sociales servían con fotos y comentarios, especialmente sobre la sorprendente actuación de Patricia en la Casa de Oro. Marina Torres, la crítica gastronómica, ya había publicado una primera impresión en su blog con el título «La revolución comienza en la cocina». A la mañana siguiente, el Centro Nuevo Amanecer estaba aún más concurrido. Periodistas de diferentes medios disputaban espacio para registrar la partida de los alumnos para el segundo día de actividades. Guadalupe, manteniendo su característica discreción, delegó las entrevistas a Alejandra y Javier, que se habían convertido en verdaderos portavoces del proyecto. Lo más importante, explicaba Alejandra a una reportera, es que no estamos solamente enseñando técnicas culinarias,
Estamos construyendo puentes entre mundos que parecían imposibles de conectar. Javier, que guiaba a un grupo de visitantes por el centro, completaba: cada persona lleva una historia única, un sabor propio. Nuestra misión es crear un ambiente donde todos esos sabores puedan armonizarse. El segundo día del evento traería nuevos desafíos. Los alumnos que habían comenzado en la Casa de Oro ahora irían a pequeños establecimientos del barrio, mientras que los que iniciaron en los restaurantes populares tendrían su oportunidad en los ambientes más sofisticados. Eduardo llegó temprano, trayendo una noticia que agitó aún más los ánimos. Grandes cadenas de televisión querían hacer una cobertura especial del proyecto. Pero él aseguró a Guadalupe: solo acepté con la condición de que el enfoque sea en las historias de transformación, no en el espectáculo. Patricia, todavía radiante con el éxito del día anterior, se preparaba para su nueva misión: coordinar el almuerzo en el rinconcito de Don Jorge. Su mole se había convertido en sensación en las redes sociales, con clientes de la Casa de Oro compartiendo fotos y elogios. «Sabe, doña Guadalupe», dijo ella ajustando su collar de cuentas, «ayer entendí algo que usted siempre trató de enseñarnos. No importa dónde estemos cocinando, lo que importa es el respeto que ponemos en cada preparación». Jorge, que preparaba su cocina para recibir a los alumnos del día, sonreía con orgullo paternal. Su pequeño restaurante, antes amenazado por deudas, ahora tenía lista de espera para reservas. Pero lo que más lo emocionaba era ver a sus antiguos compañeros de calle siendo inspirados por la historia del proyecto. «Anoche», contó a Guadalupe, 3 personas en situación de calle vinieron al restaurante, no pidiendo comida, sino preguntando cómo podrían participar en el próximo ciclo de formación. Alejandra coordinaba la logística del día con la eficiencia de quien nació para liderar. Su transformación de mesera insegura a gestora respetada era una de las historias que más inspiraban a los nuevos alumnos. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento, repetía orientando a los grupos que partían hacia sus actividades. No existen lugares mejores o peores. Existen diferentes formas de hacer felices a las personas a través de la comida. A media mañana, una sorpresa emocionante. Doña Josefina, madre de Javier, llegó al centro trayendo sus famosas quesadillas. La señora, que aún vendía en el mercado los fines de semana, había sido invitada para dar una clase especial sobre emprendimiento informal. «Mi hijo tenía vergüenza de su madre quesadillera», comentó, arrancando risas emocionadas del público. «Hoy entiende que cada quesadilla que vendía ayudó a pagar sus estudios y que no existe trabajo indigno. Existe gente que trata a los demás con indignidad». Las palabras de doña Josefina tocaron profundamente a los presentes. Javier, que había pasado años tratando de esconder sus orígenes, ahora los celebraba con orgullo. Su taller sobre atención humanizada incluía historias de su infancia en el mercado, demostrando cómo cada experiencia de vida contribuía a formar un profesional más completo. Guadalupe observaba todo con el corazón rebosante. Su collar de cuentas, regalo de Soledad, se había multiplicado en decenas de otros collares, cada uno llevando nuevas historias de superación y dignidad. Las cuentas de madera, antes símbolo de simplicidad, ahora representaban una revolución silenciosa en la gastronomía mexicana. Eduardo, que acababa de regresar de otra reunión con socios, encontró a su esposa en un momento de reflexión. «Sabes, amor», dijo abrazándola por detrás, «creo que tu abuela Soledad está en algún lugar, muy orgullosa de lo que ustedes comenzaron aquí». «Ya no es solo nuestro», respondió Guadalupe emocionada. «Ahora es de todos los que creen que la comida puede ser una herramienta de transformación social. Cada plato servido con dignidad es una victoria contra el prejuicio». El tercer día de Sabores de la Resistencia comenzó con una sorpresa. Temprano, una camioneta no identificada se estacionó frente al Centro Nuevo Amanecer. De ella descendió un grupo de ejecutivos de una de las mayores cadenas hoteleras del país, liderados por Sofía Mendoza, directora de operaciones conocida por su influencia en el sector hotelero.
Guadalupe, que organizaba los grupos del día con Alejandra, observó el movimiento con curiosidad. Eduardo, que había mantenido aquella visita en secreto, sonreía discretamente mientras conducía a los visitantes por el centro. «Doña Guadalupe», llamó Sofía, extendiendo la mano en saludo. «Hemos seguido de cerca el desarrollo de su proyecto. Lo que ustedes están haciendo aquí va mucho más allá de la gastronomía. Están redefiniendo el concepto de hospitalidad». La ejecutiva no perdió tiempo con rodeos. Su propuesta era ambiciosa: implementar el modelo de sabores de la resistencia en toda la red hotelera, creando centros de formación similares en diferentes estados del país. Pero, resaltó Sofía, queremos hacerlo manteniendo la esencia del proyecto: la dignidad, el respeto, la valorización de las historias individuales. No puede ser solo un programa más de responsabilidad social. Patricia, que pasaba cargando ingredientes para su clase del día, se detuvo al oír la conversación. Su éxito en la Casa de Oro se había convertido en un caso de estudio. La joven que pasó de auxiliar de limpieza a chef respetada en cuestión de meses. «Disculpen la intromisión», dijo, ajustando su collar de cuentas, «pero creo que puedo contribuir». A esta conversación, lo que aprendí aquí no fue solo cocina, fue descubrir mi valor como persona. Guadalupe sonrió orgullosa. Patricia se había convertido no solo en una excelente chef, sino en una verdadera líder. Su historia inspiraba a otros alumnos a creer en su potencial. «Es exactamente de eso que estamos hablando», concordó Sofía. «Queremos crear oportunidades reales de transformación y estamos dispuestos a invertir seriamente en ello». La reunión continuó en la pequeña oficina de Guadalupe, ahora apretada con tantas personas importantes. Alejandra presentaba los resultados preliminares del proyecto: números de alumnos formados, índice de empleabilidad, impacto en las comunidades. Javier, que había llegado para su clase de etiqueta, fue invitado a participar. Su transformación, de maître prejuicioso a educador humanizado, era otro caso que llamaba la atención. «El verdadero lujo», explicó a los ejecutivos, «no está en los cubiertos de plata o en las copas de cristal. Está en la manera como hacemos que cada persona se sienta especial y respetada». Jorge llegó trayendo un desayuno especial, preparado por los alumnos del proyecto. Mientras los ejecutivos probaban delicias que mezclaban técnicas refinadas con sabores populares, él compartía su visión. «Cada plato cuenta una historia», decía, sirviendo panes de fermentación natural hechos con técnicas francesas y rellenos con ingredientes regionales. «Y cada historia merece ser contada con respeto». Sofía y su equipo quedaron impresionados, no solo con la calidad de la comida, sino con el ambiente de aprendizaje y transformación que permeaba el centro. En cada rincón había historias de superación y dignidad. «Pero tengo una preocupación», expresó Guadalupe, siempre prudente. «¿Cómo garantizar que esta expansión no descaracterizará el proyecto? ¿Cómo mantener la esencia cuando crezcamos a escala nacional?» Eduardo, que había permanecido más como observador durante la reunión, tenía una propuesta. ¿Y si creáramos un consejo gestor, formado por personas que vivieron la transformación en carne propia, como Patricia, Alejandra y Jorge? La idea fue recibida con entusiasmo. Sofía inmediatamente sugirió que los primeros centros de formación fueran implementados en regiones con alto índice de vulnerabilidad social. «Podemos comenzar con 5 ciudades», propuso, cada una adaptando el proyecto a su realidad local, pero manteniendo los principios fundamentales. Alejandra, siempre práctica, ya comenzaba a hacer anotaciones. «Necesitamos documentar toda la metodología, crear un manual que no sea solo técnico, sino que transmita los valores y la filosofía del proyecto». Mientras la reunión se desarrollaba, el centro continuaba en plena actividad. Alumnos iban y venían, preparándose para otro día de intercambio en los restaurantes asociados. El aroma de pan fresco y condimentos diversos llenaba el aire. Guadalupe tocó su collar de cuentas, pensativa. La expansión del proyecto traería nuevos desafíos, pero también la oportunidad de multiplicar aún
más el legado de Soledad. Cada cuenta del collar parecía pulsar con las posibilidades que se abrían. Lo haremos, decidió finalmente. Pero con una condición: cada nuevo centro debe tener su propio collar de cuentas, no como una marca registrada, sino como un recordatorio, constante de que la verdadera transformación comienza en el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Sofía sonrió, comprendiendo la profundidad de aquel símbolo simple pero poderoso. Doña Guadalupe, creo que acabamos de iniciar una revolución en la hotelería mexicana, y comienza con cuentas de madera. La noticia de la expansión nacional del proyecto corrió rápidamente por los pasillos del Centro Nuevo Amanecer. Entre ollas y fogones, alumnos y profesores discutían las posibilidades que se abrían. Pero fue durante la clase de Patricia cuando surgió una pregunta crucial. Doña Patricia, cuestionó uno de los alumnos más jóvenes, ¿con todo este crecimiento no perderemos nuestra esencia? ¿No se convertirá solo en un curso técnico más? La joven chef, que preparaba una clase sobre salsas madre de la cocina francesa, se detuvo un momento. Su mirada encontró el collar de cuentas que ahora usaba con tanto orgullo. Les voy a contar una historia, comenzó, bajando el fuego de la salsa bechamel que demostraba. Cuando yo era auxiliar de limpieza en la Casa de Oro, soñaba con ser chef. Pero no era solo cocinar, era ser tratada con dignidad. La sala entera escuchaba en silencio, el burbujeo suave de la salsa como música de fondo. Guadalupe, que pasaba por el pasillo, se detuvo para escuchar discretamente desde la puerta. Lo que aprendí aquí, continuó Patricia, fue que cada receta lleva historia. Esta salsa bechamel que estoy haciendo, en Francia es base de la alta gastronomía, pero ¿saben con quién aprendí a hacerla perfectamente? Con doña Josefina, madre de Javier, que usa la misma técnica de mover sin parar en su salsa para quesadillas. Alejandra, que había llegado para dar un aviso, sonrió al escuchar la comparación. Ella misma había descubierto que muchas técnicas refinadas tenían paralelos en la cocina popular. El proyecto está creciendo, Patricia continuó, ahora añadiendo nuez moscada a la salsa. Pero nuestra esencia está en las historias que llevamos, en las cuentas del collar, como dice doña Guadalupe. En ese mismo momento, en otra parte del centro, Javier conducía una reunión con los primeros instructores que irían a otras ciudades. Su taller sobre atención humanizada se había transformado en un programa completo de formación. No estamos enseñando simplemente a servir, explicaba. Estamos mostrando cómo acoger. Y esto comienza con el autoconocimiento, con el orgullo de nuestros orígenes. Eduardo, que participaba en la reunión, complementó. Cada ciudad tendrá su propia identidad dentro del proyecto. Lo importante es mantener los valores fundamentales: respeto, dignidad y transformación social. En el rinconcito de don Jorge se formaba una fila en la puerta. El pequeño restaurante se había convertido en punto de encuentro de personas interesadas en conocer la historia del proyecto. Jorge, fiel a su misión, transformaba cada comida en una oportunidad de concientización. Aquí no vendemos solo comida, decía a los clientes, servimos esperanza con una pizca de revolución social. Guadalupe reunió a todo el equipo al final de aquella tarde. El sol entraba por las ventanas del centro, creando un juego de luz y sombra con las cuentas de los collares que todos usaban ahora. Cada cuenta de este collar, comenzó, su voz cargada de emoción, representa una historia de superación. Mi abuela Soledad solía decir que la verdadera herencia no está en las joyas que dejamos, sino en las vidas que transformamos. Alejandra presentó el primer borrador del manual del proyecto. No era solo un conjunto de reglas y procedimientos, era un compendio de historias, valores y sueños. Cada nuevo centro tendrá autonomía para adaptar las técnicas a su realidad, explicó. Pero los principios son innegociables. Todo ser humano merece ser tratado con dignidad, independientemente de su apariencia u origen. Patricia, aún usando su delantal de chef, compartió su decisión. Me voy al primer centro en Oaxaca. Quiero mostrar que es posible unir alta gastronomía con saberes populares.
La noticia sorprendió a todos, pero tenía sentido. Patricia se había convertido en un símbolo vivo de la transformación que el proyecto proporcionaba. Su partida a Oaxaca sería el primer paso concreto de la expansión. Y no voy sola, continuó. 3 alumnos de mi clase también fueron invitados. Formaremos el primer equipo de multiplicadores del proyecto. Javier se emocionó al anunciar que su madre, doña Josefina, sería consultora especial del proyecto. Su experiencia en transformar ingredientes simples en platos extraordinarios sería fundamental para mantener la conexión con las raíces populares de la gastronomía. Mi madre siempre decía, compartió, que la mejor comida es aquella hecha con amor y servida con respeto. Ahora entiendo que no estaba hablando solo de cocina, estaba enseñando una filosofía de vida. El sol ya se ponía cuando Guadalupe finalmente volvió a su oficina. En su escritorio, una sorpresa. Un álbum de fotos antiguas, regalo de Eduardo. En la primera página, una foto de su abuela Soledad, usando el collar de cuentas original, sonriendo frente a un fogón de leña. El Centro Nuevo Amanecer vivía días de intensa transformación. A una semana de la partida de Patricia hacia Oaxaca, el lugar se había convertido en un verdadero cuartel general del cambio. En cada sala, grupos diferentes trabajaban en los preparativos para la expansión nacional del proyecto. En la cocina experimental, Patricia conducía un entrenamiento especial con los alumnos que la acompañarían. Entre ellos estaba Miguel, un joven de 19 años que hace 6 meses vivía en las calles y ahora se destacaba en la repostería francesa. «Chef», preguntó Miguel mientras finalizaba un crème brûlée perfectamente caramelizado, ¿cómo vamos a adaptar estas técnicas francesas a la realidad de Oaxaca? Patricia sonrió ajustando su collar de cuentas. Ahí es donde entra la magia de nuestra propuesta, Miguel. Vamos a usar chocolate oaxaqueño en lugar de la mantequilla francesa en algunos platos, maíz en lugar de la harina de trigo. La técnica es universal, pero el sabor es nuestro. En otra sala, Alejandra coordinaba la producción del material didáctico con un equipo de educadores. En las paredes, mapas de México marcaban los puntos donde los nuevos centros serían implementados. Oaxaca, Veracruz, Mérida, Monterrey y Guadalajara. Cada región tiene su propia identidad gastronómica, explicaba, señalando un mural de 1900 fotografías. Nuestra misión es crear puentes entre lo tradicional y lo contemporáneo, siempre manteniendo el respeto como ingrediente principal. Guadalupe pasaba de sala en sala, observando el movimiento con una mezcla de orgullo y aprensión. El proyecto había crecido más allá de sus expectativas más optimistas, pero cada nuevo paso traía consigo la responsabilidad de mantener viva la esencia del trabajo. En su oficina, una sorpresa la esperaba. Una carta de una señora de 82 años, doña Carmen, que vendía dulces en la costa de Veracruz. Mi nieta me mostró el video del proyecto, decía la carta, escrita a mano en papel simple. Por primera vez en la vida, sentí que mi conocimiento de dulces típicos tiene valor, más allá de las calles. Eduardo, que llegaba de otra reunión con socios, encontró a su esposa emocionada con la carta en las manos. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Guadalupe, mostrando el mensaje de doña Carmen. Necesitamos crear un programa específico para maestros de la cocina popular. La idea rápidamente tomó forma. Javier, que pasaba por el pasillo, escuchó la conversación y entró en la oficina entusiasmado. ¿Cómo no pensamos en esto antes? Podemos crear un banco de saberes tradicionales, documentar recetas que se están perdiendo. El murmullo atrajo a Jorge, que traía consigo una novedad. Su pequeño restaurante había sido contactado por una importante revista internacional de 1900, Gastronomía. Querían hacer un artículo sobre cómo un establecimiento simple estaba revolucionando el concepto de formación gastronómica. Pero les dije que el artículo no puede ser solo sobre mí, explicó Jorge, sus ojos brillando. Tiene que hablar sobre todo el movimiento, sobre cómo estamos cambiando vidas a través de la comida. En el patio del centro, un grupo de artesanas trabajaba en la producción de los collares que serían enviados a los nuevos núcleos. Cada pieza era única
hecha con maderas diferentes representando la diversidad del proyecto. Cada cuenta tiene una historia, explicaba doña Lupita, la artesana más experimentada. Usamos maderas de reaprovechamiento, transformando lo que sería descartado en símbolo de dignidad. Patricia reunió a su equipo para un momento especial, la creación del menú inaugural del centro de Oaxaca. Cada plato sería una fusión entre técnicas clásicas e ingredientes locales. Vamos a hacer un menú degustación que cuente nuestra historia, propuso, comenzando con una reinterpretación del mole usando técnicas de emulsión francesa, pasando por un tlayuda deconstruido hasta llegar a un postre que mezcle el crème brûlée con chocolate oaxaqueño. Guadalupe, que asistía a la discusión, sintió que su corazón rebosaba de orgullo. Patricia no estaba simplemente replicando un proyecto, estaba creando algo nuevo, manteniendo la esencia, pero permitiendo que creciera orgánicamente. Al final de aquella tarde, una ceremonia improvisada reunió a todos en el patio. Javier había traído a su madre, doña Josefina, que preparó quesadillas especiales para la ocasión. Alejandra distribuyó los nuevos collares para el equipo que partiría hacia Oaxaca. Cada cuenta de este collar, dijo Guadalupe, su voz, entrecortada por la emoción, lleva un poco de la historia que comenzamos aquí, pero también tiene espacio para las nuevas historias que ustedes van a crear. Miguel, el ex joven de la calle ahora repostero, sostuvo su collar con reverencia. Doña Guadalupe, prometo que haremos en Oaxaca lo mismo que usted hizo por nosotros. Aquí, dar oportunidad a quien nunca tuvo oportunidad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados que recordaban el fuego de los fogones donde tantas vidas habían sido transformadas. En el aire, el aroma de las quesadillas de doña Josefina se mezclaba con los sueños y esperanzas de todos los presentes. El día de la partida del primer grupo hacia Oaxaca amaneció con una energía especial. El centro Nuevo Amanecer estaba decorado con cintas coloridas y el aroma de café recién hecho se mezclaba con el olor a pan saliendo del horno. Guadalupe llegó temprano, encontrando a Patricia ya en la cocina, organizando sus herramientas personales. La joven chef había pasado la noche finalizando un cuaderno especial de recetas, su propia contribución para el nuevo centro. «Sabe, doña Guadalupe», dijo Patricia, mostrando el cuaderno artesanal, «cada receta aquí tiene una historia. Puse no solo las técnicas, sino también lo que cada plato significa para nosotros». El cuaderno era una obra de arte. Además de las recetas, contenía fotos, historias de los alumnos y pequeñas muestras de condimentos. En la primera página, una foto del collar de cuentas original de Soledad, con una cita que Guadalupe siempre repetía: «La verdadera gastronomía alimenta más que el cuerpo, alimenta la dignidad». Alejandra coordinaba la logística del traslado con su habitual eficiencia. Las camionetas que llevarían al equipo al aeropuerto ya estaban estacionadas en el patio, siendo cargadas con equipos y materiales didácticos. Cada centro recibirá un kit inicial, explicaba a Sofía, que había llegado para la despedida. Además de los equipos básicos, incluimos elementos simbólicos, un conjunto de collares artesanales, un cuaderno de historias del proyecto y semillas de hierbas aromáticas de nuestro jardín. Eduardo sorprendió a todos llegando con una novedad. Había conseguido que cada centro tuviera una pequeña huerta comunitaria. No es solo cultivar ingredientes, explicó. Es entender el ciclo completo de la alimentación, desde la tierra hasta el plato. Javier, que sería el responsable de entrenar a los equipos de atención de los nuevos centros, reunió a su grupo para las últimas orientaciones. «Recuerden», dijo, «no estamos simplemente enseñando a las personas a servir, estamos enseñando a acoger, a respetar, a transformar vidas». Miguel, arreglando sus herramientas de repostería, encontró una nota doblada en su delantal. Era un mensaje de doña Josefina. «Hijo mío, cuando hagas tus postres franceses allá en Oaxaca, no olvides poner un poquito de sabor de casa. Eso es lo que hace la diferencia». El joven repostero sonrió emocionado.
En su maleta, además de los utensilios profesionales, llevaba un pequeño mortero de madera que había recibido de regalo de la madre de Javier, un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo. Jorge llegó trayendo una sorpresa. Había preparado refrigerios especiales para el viaje, cada uno envuelto con un mensaje de aliento. La comida no es solo sustento, dijo, distribuyendo los paquetes. Es memoria, es afecto, es fuerza para seguir adelante. Guadalupe. Reunió a todos para un último momento de reflexión antes de la partida. El patio del centro estaba lleno. Además del equipo que viajaría, decenas de alumnos, profesores y simpatizantes habían llegado para despedirse. Cuando comenzamos este proyecto, dijo tocando su collar, nuestro sueño era crear oportunidades para personas que, como yo, ya fueron juzgadas por su apariencia. Hoy veo que creamos mucho más que eso. Creamos una familia, una red de apoyo, un movimiento de transformación. Patricia tomó la palabra a continuación. Cada uno de nosotros lleva no solo técnicas y conocimientos, sino una misión: demostrar que la gastronomía puede ser un instrumento de cambio social, que no existen lugares o personas más o menos dignas de respeto. Alejandra distribuyó los últimos documentos, contratos, seguros, contactos de emergencia, pero junto con los papeles oficiales, entregó también un álbum de fotos digital, documentando el trayecto del proyecto desde el inicio. Para recordarnos de dónde venimos, explicó, y no perder la esencia de lo que construimos aquí. Llegó el momento de la partida. Abrazos apretados, lágrimas apenas contenidas, promesas de mantener contacto. Guadalupe observaba todo con el corazón apretado de orgullo y añoranza, anticipada. Eduardo abrazó a su esposa por los hombros mientras las camionetas partían. ¿Sabes qué diría tu abuela Soledad ahora?, preguntó suavemente. Guadalupe sonrió, las cuentas de su collar brillando bajo el sol de la mañana. Diría que todo vuelo comienza con un paso valiente y que las mejores historias son aquellas que inspiran a otras personas a escribir las suyas propias. En el cielo, un avión cortaba el horizonte, llevando consigo no solo personas y equipos, sino sueños, esperanzas y la certeza de que la verdadera transformación comienza cuando abrimos espacio para que cada uno cuente su propia historia. Un mes después de la partida del primer grupo hacia Oaxaca, el Centro Nuevo Amanecer hervía con noticias de los nuevos núcleos. Guadalupe estaba en una videoconferencia con los equipos de las 5 ciudades, cada pantalla mostrando rostros sonrientes, usando los ya icónicos collares de cuentas. En Mérida, relataba la coordinadora local, descubrimos a una señora de 1990 años que conoce técnicas ancestrales de preparación de achiote. Estamos documentando todo el proceso e incluyéndolo en nuestro banco de saberes tradicionales. Patricia, desde Oaxaca, no cabía en sí de orgullo al mostrar a sus alumnos en acción. Tienen que conocer a María de la Luz, dijo, girando la cámara hacia una señora de unos 60 años. Vendía tlayudas desde hace 40 años y ahora está revolucionando nuestra forma de pensar la gastronomía oaxaqueña. María de la Luz, tímida pero determinada, mostró una reinterpretación de la tlayuda que había creado con técnicas francesas aprendidas en el curso. No estamos perdiendo la tradición, explicó. La estamos enriqueciendo con nuevos conocimientos. En Monterrey, el proyecto había establecido una alianza inusual con pequeños productores rurales de la periferia. Huertos comunitarios proporcionaban ingredientes frescos para los centros de formación, creando un ciclo sostenible de producción y consumo. Pero lo más increíble, contaba Alejandra, que coordinaba la expansión nacional, es cómo cada centro está desarrollando su propia identidad sin perder la esencia del proyecto. En Guadalajara, un grupo de jóvenes indígenas se había inscrito en el programa. Sus técnicas ancestrales de preparación de alimentos estaban siendo incorporadas al currículo, creando un diálogo único entre tradición e innovación. Eduardo, que acompañaba la reunión, compartió números impresionantes. En apenas un mes,
más de 1.000 alumnos se habían inscrito en los nuevos centros. Empresas locales ofrecían alianzas y gobiernos municipales mostraban interés en replicar el modelo. Pero el número que más me enorgullece, dijo, es 0. 0 casos de discriminación reportados en nuestros establecimientos asociados. El respeto se está convirtiendo en la regla, no la excepción. En Veracruz, una historia particular llamaba la atención. Una ex empleada doméstica, doña Esperanza, se había convertido en profesora de dulces tradicionales. Su conocimiento de cocadas y dulces de leche ahora era valorado tanto como las técnicas de repostería francesa. ¿Saben qué me dijo doña Esperanza?, compartió la coordinadora local, que por primera vez en su vida no se siente solo como una cocinera, sino como una maestra de saberes. Guadalupe escuchaba cada relato con el corazón rebosante. Su collar de cuentas, herencia de Soledad, se había multiplicado en cientos de otros, cada uno llevando nuevas historias de transformación. Javier, que viajaba entre los centros dando formación en atención humanizada, relató un cambio significativo en el sector. Grandes restaurantes están revisando sus códigos de conducta. El caso de la Casa de Oro se volvió ejemplo de cómo no actuar y de cómo es posible cambiar. En Oaxaca, Miguel, el joven repostero, había creado un postre que se viralizó en las redes sociales, un croissant relleno con chocolate oaxaqueño, usando técnicas francesas de fermentación, pero ingredientes totalmente mexicanos. Estamos demostrando, dijo exhibiendo orgullosamente su creación a través de la cámara, que no existe comida de ricos o de pobres. Existe comida bien hecha, con respeto y amor. Jorge, que acompañaba la expansión como consultor especial, notó algo interesante. Cada centro estaba naturalmente desarrollando su propia versión del rinconcito de Don Jorge, espacios donde la gastronomía y la transformación social caminaban juntas. En Mérida, contó, tienen el rinconcito de Doña Luz. En Oaxaca, el patio de Miguel, cada uno con su identidad, pero todos con el mismo propósito. La reunión se extendió por horas, con cada centro compartiendo sus logros y desafíos. En común todos relataban cómo el proyecto estaba cambiando no solo la vida de los alumnos, sino toda la cultura gastronómica local. Sofía, que participaba, representando a la red hotelera asociada, hizo un anuncio importante. Estamos creando una certificación especial para establecimientos que adopten los principios del proyecto. No es solo sobre comida, es sobre dignidad, respeto y transformación social. Al final de la videoconferencia, Guadalupe pidió que todos mostraran sus collares. En la pantalla, decenas de collares de cuentas brillaban, cada uno contando una historia única de superación y cambio. Mi abuela Soledad, dijo, emocionada, solía decir que una cuenta sola es apenas un pedazo de madera, pero varias cuentas juntas forman algo mayor, algo que une y transforma. Mirándolos a ustedes hoy, entiendo perfectamente lo que ella quería decir. La gran Feria Nacional de Gastronomía se aproximaba, y con ella, la oportunidad de presentar al país los resultados del proyecto. El Centro Nuevo Amanecer había sido invitado a montar un espacio especial donde las 5 unidades mostrarían su trabajo. Alejandra lideraba los preparativos con su habitual eficiencia. Cada centro tendrá su propio espacio, explicaba al equipo de montaje. Pero todos estarán conectados por un elemento común, una gran instalación artística hecha con collares de cuentas. La artista responsable de la instalación era Lucía, una exalumna del proyecto que había descubierto su talento para el arte mientras decoraba platos. Su proyecto transformaría centenares de collares en una estructura que, vista desde arriba, formaría el mapa de México. Cada región será representada por collares hechos con maderas locales, explicaba Lucía, mostrando los dibujos. Es una forma de mostrar cómo la diversidad nos fortalece. Desde Oaxaca, Patricia coordinaba la participación de su equipo por videollamada. Sus alumnos habían preparado un menú especial que contaba la historia del proyecto a través de los sabores. Entrada de tlayuda con técnica francesa,
plato principal fusionando mole con nouvelle cuisine y postre mezclando chocolate oaxaqueño con repostería francesa. Pero lo más importante, resaltaba, es que cada plato será servido con su historia. Queremos que las personas no solo coman, sino que entiendan la transformación detrás de cada sabor. En Mérida, el equipo local había desarrollado un proyecto innovador con comunidades mayas. Jóvenes locales estaban aprendiendo técnicas de cocina contemporánea para valorizar ingredientes yucatecos menos conocidos. Lo estamos llamando Sabores de la Península, contaba la coordinadora yucateca. Cada plato cuenta la historia de una comunidad, de un pueblo, de una tradición que merece ser preservada. El grupo de Guadalajara traería una presentación especial sobre la integración de las técnicas indígenas al menú contemporáneo. Una joven huichol, Xitlali, se había convertido en destacada al crear platos que respetaban los ingredientes sagrados de su pueblo. Antes, decía Xitlali en un video promocional, nuestros conocimientos eran vistos como folclore. Ahora son reconocidos como gastronomía ancestral. Guadalupe observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y responsabilidad. El proyecto había crecido más allá de sus expectativas más optimistas, pero cada nuevo paso necesitaba ser dado con el mismo cuidado del primero. Eduardo llegó con otra sorpresa. La feria sería transmitida en vivo para todo el país. Es nuestra oportunidad, dijo, demostrar que la transformación social a través de la gastronomía no es utopía, es realidad. Javier, que preparaba a su equipo para la atención al público durante el evento, había desarrollado un protocolo especial. Cada visitante será recibido como la única persona del mundo en ese momento. Instruía, exactamente como doña Josefina recibía a los clientes en su puesto de quesadillas. Jorge, que coordinaría el espacio dedicado a los rinconcitos esparcidos por México, preparaba una sorpresa especial, un documental corto mostrando cómo cada unidad había adaptado el concepto a su realidad local. En Veracruz, contaba emocionado, el rinconcito se convirtió en un centro cultural. Además de comida, tiene narración de historias, música, arte, todo nacido de la comunidad. A pocos días del evento, una noticia agitó aún más los ánimos. La Casa de Oro, protagonista involuntario del inicio de esta historia, había pedido un espacio en la feria. Querían presentar su propio proceso de transformación. Invitaron a Patricia para ser chef invitada por un día, contó Alejandra, apenas conteniendo la sonrisa. El mismo restaurante que la rechazó, ahora la reconoce, como referencia. En la víspera de la feria, Guadalupe reunió a todos los equipos por videoconferencia para un momento especial. Cada centro había preparado una cuenta de madera que juntas formarían un nuevo collar, el primero hecho colaborativamente por todas las unidades. Este collar, dijo Guadalupe, mostrando la pieza recién montada, representa nuestra unión. Cada cuenta tiene la marca de una región, una historia, una transformación. Juntas, nos recuerdan que la verdadera gastronomía no conoce fronteras sociales. Sofía, que acompañaba los preparativos, hizo un anuncio sorprendente. La red hotelera estaba creando un fondo de becas de estudio internacional. Los mejores alumnos del proyecto tendrían la oportunidad de estudiar en escuelas de gastronomía en Francia, Italia y Japón, pero con una condición, resaltó. Deben volver y multiplicar el conocimiento en sus centros de origen, porque el verdadero éxito no está en salir, está en volver y transformar su realidad. La noche caía sobre el centro de convenciones donde la feria sería realizada. En el montaje final del espacio, Lucía daba los últimos toques a su instalación de collares. Vista de lejos, la obra parecía pulsar con vida propia, cada cuenta reflejando las luces del ambiente como pequeñas estrellas de madera. El primer día de la Feria Nacional de Gastronomía comenzó con una energía contagiosa. El espacio del proyecto, con su impresionante instalación de collares formando el mapa de México, atraía miradas curiosas desde las primeras horas de la mañana. Guadalupe, usando su collar original de soledad, recibía a los primeros visitantes al lado de Alejandra. La joven que un día fue mesera discriminada,
ahora coordinaba un equipo de 50 personas, todas usando los collares que se habían convertido en símbolo de transformación. «Bienvenidos al espacio Sabores de la Resistencia», anunciaba Alejandra, su voz cargando el orgullo de quien conocía cada detalle de la historia. «Aquí, cada plato tiene un propósito, cada sabor cuenta una historia de superación». Los 5 centros habían montado estaciones de degustación, cada una representando las particularidades de su región. En Mérida, el Sabores de la Península presentaba platos yucatecos preparados con técnicas contemporáneas por jóvenes mayas. María de la Luz, la vendedora de tlayudas de Oaxaca que ahora dominaba técnicas francesas, comandaba su estación con la dignidad de una chef premiada. Su tlayuda gourmet, servida con salsa bechamel de chapulines, causaba filas y suspiros de aprobación. El secreto, explicaba a los visitantes encantados, no está solo en la técnica o en el ingrediente, está en el respeto por la historia que cada alimento lleva. En el espacio de Guadalajara, Xitlali, la joven Huichol presentaba platos que fundían sus conocimientos ancestrales con gastronomía contemporánea. Su crema de maíz azul con técnicas de la repostería francesa estaba revolucionando conceptos. «Cada plato que sirvo», decía, tocando su collar de cuentas, «es una forma de mantener viva la memoria de mi pueblo y mostrar que el conocimiento tradicional es tan valioso como cualquier técnica moderna». Eduardo circulaba por el evento con un grupo de empresarios internacionales. El proyecto había llamado la atención de inversores sociales de diversos países, interesados en replicar el modelo más allá de las fronteras mexicanas. «Lo más impresionante», explicaba, «no son solo los resultados prácticos, sino cómo logramos crear un movimiento de transformación social a través de la gastronomía». Javier coordinaba el espacio dedicado a la atención humanizada, donde exalumnos demostraban en la práctica cómo el respeto y la dignidad podían transformar la experiencia gastronómica. «Observen», demostraba a un grupo de gestores de restaurantes, cómo un simple gesto de acogida puede cambiar completamente la percepción del cliente. No se trata de reverencia, se trata de reconocimiento. Jorge, en su espacio de los rinconcitos, exhibía orgullosamente un mapa digital mostrando todos los establecimientos inspirados en su modelo. Pequeños puntos luminosos esparcidos por México indicaban cada lugar donde la gastronomía social estaba cambiando realidades. «Cada luz en este mapa», explicaba, emocionado, «representa una comunidad transformada, un lugar donde la comida se es más que sustento, es instrumento de cambio». Patricia, que había vuelto especialmente de Oaxaca para el evento, se preparaba para su momento más desafiante, una cena especial en la Casa de Oro, ahora como chef invitada. «No se trata de venganza o demostración», explicaba a los periodistas que la rodeaban. «Se trata de mostrar que el talento y la capacidad no tienen clase social, que la oportunidad es todo lo que algunas personas necesitan para brillar». La instalación artística de Lucía se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la feria. Los visitantes se detenían para observar cómo cada collar contaba una historia diferente, pero juntos formaban una narrativa única de transformación. Cada cuenta, explicaba la artista, fue hecha por alguien que pasó por el proyecto. Son pequeños testimonios de cambio que unidos forman algo mayor. Al final de la tarde, un momento especial emocionó a todos. Doña Josefina, madre de Javier, fue invitada para una demostración de sus famosas quesadillas. A su lado, un renombrado chef francés aprendía humildemente las técnicas que ella había desarrollado en décadas de trabajo en el mercado. «¿Ves, hijo?», dijo a Javier, que observaba orgulloso. «Tu madre quesadillera ahora enseña a chef francés. El mundo da muchas vueltas, ¿verdad?». Guadalupe observaba todo con el corazón rebosante. Su collar de cuentas, regalo de Soledad, se había transformado en un símbolo nacional de resistencia y dignidad. Cada persona que pasaba por el espacio del proyecto salía no solo con nuevos sabores, sino con una nueva perspectiva sobre el poder transformador de la gastronomía. Una joven periodista se acercó a ella, curiosa sobre el collar original.
Doña Guadalupe imaginaba que aquel momento de discriminación en el restaurante se transformaría en todo esto. Guadalupe sonrió, tocando las cuentas de madera que su abuela había usado. Mi abuela Soledad siempre decía que las mayores transformaciones comienzan en los momentos más improbables. Lo importante es mantener la dignidad y transformar el dolor en fuerza para cambiar el mundo. El segundo día de la feria trajo sorpresas aún mayores. Desde temprano, una larga fila se formó frente al espacio del proyecto. El motivo: Patricia regresaría de su cena triunfal en la Casa de Oro para una clase magistral especial. La joven chef, que un día fue discriminada en ese mismo restaurante, había protagonizado una noche histórica. Su menú, una fusión de alta gastronomía con sabores populares, arrancó aplausos de pie de los clientes más exigentes. El momento más emocionante, contaba, ajustando su collar de cuentas, fue cuando serví un postre inspirado en los dulces que mi madre vendía en la playa. Ver a aquellas personas saboreando con reverencia algo tan simple y significativo. Alejandra coordinaba la transmisión en vivo del evento para todo el país. En las pantallas distribuidas por el espacio, personas de diferentes ciudades compartían sus propias historias de transformación a través de la gastronomía. Es como una gran red de afecto, explicaba a los espectadores. Cada historia inspira otras historias. Cada logro abre camino para nuevos logros. Guadalupe recibía una visita especial. Doña Carmen, la señora de 82 años que había escrito la carta sobre sus dulces de la costa veracruzana, había venido especialmente para el evento, trayendo consigo recetas que pasaron por generaciones. Mi nieta me dijo que necesitaba estar aquí, contaba la señora emocionada, que mi conocimiento tiene valor, que necesita ser preservado y ha transmitido. Eduardo anunciaba una novedad que agitó aún más los ánimos. El proyecto sería tema de una serie documental internacional. Equipos de filmación acompañarían el trabajo de los 5 centros, mostrando cómo la gastronomía podía ser instrumento de transformación social. Pero lo más importante, resaltaba, es que la serie será producida por los propios alumnos del proyecto. Ellos contarán sus historias con sus propias voces. Javier conducía una charla emocionante sobre su transformación personal. Del maître prejuicioso al educador humanizado, su historia personificaba la esencia del proyecto. El prejuicio, explicaba, muchas veces nace del miedo a nuestros propios orígenes. Cuando aprendí a abrazar quién soy realmente, hijo de doña Josefina, vendedora de quesadillas, descubrí mi verdadera vocación. En el espacio dedicado a los rinconcitos, Jorge recibía una noticia extraordinaria. Su modelo de restaurante-escuela sería implementado en programas sociales de otros países. Una delegación española ya planeaba abrir el primer rinconcito europeo. La buena comida no tiene fronteras, decía, con los ojos humedecidos. Y la dignidad es un lenguaje universal. Sofía reunió a todos para un anuncio especial. Además de las becas de estudio internacionales, la red hotelera estaba creando un sello de gastronomía inclusiva. Establecimientos que adoptaran prácticas humanizadas y ofrecieran oportunidades reales de crecimiento recibirían la certificación. Y lo más importante, añadió, es que el comité evaluador estará formado por personas que vivieron la transformación en carne propia. Ellos saben, mejor que nadie, lo que significa verdadera inclusión. Citlali, la joven huichol, presentaba su propia sorpresa, un libro de recetas que unía conocimientos ancestrales indígenas con técnicas contemporáneas. Los ingresos serían destinados a proyectos de preservación cultural en comunidades. Cada receta en este libro, explicaba, es un pedazo de la historia de mi pueblo, y ahora esa historia será contada con el respeto que merece. María de 1990, la luz, que no paraba de recibir elogios por su tlayuda gourmet, hizo un discurso improvisado que emocionó a todos. Ustedes no saben lo que significa, para una mujer que pasó la vida siendo llamada la tlayudera, ser reconocida como chef.
es más que un título, es reconocimiento de nuestra dignidad. Al final del día, Guadalupe reunió a todos los equipos para un momento especial. Cada centro había traído un ingrediente típico de su región. Juntos, prepararían un plato único, simbolizando la unión que el proyecto representaba. Este plato, dijo ella mientras todos trabajaban en armonía, es como nuestro proyecto. Cada ingrediente tiene su historia, su valor. Juntos crean algo nuevo sin perder sus esencias individuales. Lucía, observando la escena, tuvo una inspiración. Comenzó a esbozar una nueva instalación. Los collares de cuentas se transformarían en un gran árbol, cuyos frutos serían hechos con ingredientes típicos de cada región. Porque es eso lo que el proyecto hace, explicó, mostrando el dibujo. Plantas semillas de dignidad que dan frutos de transformación. El sol se ponía en el horizonte cuando Guadalupe encontró un momento de quietud. Sentada en un rincón del espacio, observaba el movimiento con el corazón rebosante. Su collar de cuentas, herencia de soledad, parecía más vivo que nunca. El último día de la Feria Nacional de Gastronomía amaneció con una atmósfera especial. El espacio del proyecto, que se había convertido en el corazón del evento, se preparaba para un momento histórico, el lanzamiento oficial del movimiento Cuentas que Cuentan, una iniciativa que transformaría el proyecto en una política pública nacional. Guadalupe llegó temprano encontrando una sorpresa emocionante. En el centro del espacio, Lucía había trabajado toda la noche para modificar su instalación. Los collares ahora formaban una espiral ascendente, cada cuenta representando una historia de transformación. Cada vez que alguien nos cuenta una nueva historia, explicaba la artista, añado una nueva cuenta. Es una obra viva, en constante crecimiento, como el propio proyecto. Alejandra coordinaba los últimos preparativos para la ceremonia de clausura. Los equipos de los 5 centros habían preparado una presentación especial, una cena colaborativa donde cada plato contaría la historia del proyecto a través de los sabores. Comenzamos con una amuse-bouche de Doña Josefina, explicaba, mostrando el menú. Quesadilla en 3 texturas, representando cómo la tradición puede reinventarse sin perder la esencia. Patricia, que se había convertido en un símbolo nacional de superación, se preparaba para presentar el plato principal, una reinterpretación de platos populares utilizando técnicas de alta gastronomía. No se trata de transformar comida simple en algo sofisticado, explicaba a los periodistas. Se trata de mostrar que toda comida merece respeto, todo conocimiento tiene valor. Eduardo llegó trayendo otra sorpresa. Universidades de gastronomía de todo el país se habían unido para crear un nuevo curso. Gastronomía social y transformadora sería una carrera enfocada en los principios desarrollados por el proyecto. Y lo mejor, anunció, es que el 50% de las plazas serán reservadas para estudiantes de bajos recursos, con becas integrales. Javier, que finalizaba su taller sobre atención humanizada, recibía una noticia emocionante. Su manual de hospitalidad y dignidad sería publicado en 5 idiomas, llevando la metodología del proyecto a otros países. Dedico este libro a mi madre, dijo emocionado. Doña Josefina, que me enseñó que el verdadero lujo está en la forma en que tratamos a las personas. Jorge reunía a los representantes de los rinconcitos esparcidos por México para un momento especial. Cada establecimiento había desarrollado su propia identidad, pero todos mantenían el principio fundamental: gastronomía como instrumento de transformación social. Miren, decía señalando un mapa digital, comenzamos con un pequeño restaurante y ahora somos una red de esperanza. Sofía presentaba los primeros establecimientos certificados con el sello de gastronomía inclusiva. Entre ellos, para sorpresa de muchos, estaba la Casa de Oro, completamente transformada después de su experiencia con el proyecto. No basta cambiar menús, explicaba el nuevo maître del restaurante. Necesitamos cambiar mentalidades, crear ambientes verdaderamente acogedores. María de la Luz, la vendedora de tlayudas convertida en chef respetada, conducía una clase magistral sobre la importancia de los saberes tradicionales. A su lado,
Chefs renombrados tomaban notas, aprendiendo técnicas transmitidas por generaciones. Cada condimento tiene una historia, enseñaba. Cada modo de preparación lleva la sabiduría de nuestros ancestros. Citlali presentaba el resultado de un proyecto especial, un documental sobre gastronomía indígena contemporánea, mostrando cómo jóvenes de las comunidades estaban resignificando sus tradiciones culinarias. No queremos solamente preservar, explicaba, queremos mostrar que nuestra cultura está viva, es dinámica, capaz de dialogar con el presente. Doña Carmen, la dulcera de 82 años, era homenajeada como maestra de saberes. Su conocimiento, antes restringido a la costa veracruzana, ahora sería documentado y enseñado en las nuevas escuelas del proyecto. Nunca pensé, decía emocionada, que mis manos viejas todavía tenían tanto para enseñar. Al final de 1950, la tarde, Guadalupe reunió a todos para un ritual especial. Cada participante recibió una cuenta de madera e invitó a compartir una historia de transformación. Las cuentas serían unidas en un nuevo collar, simbolizando la continuidad del proyecto. Cada cuenta, explicó Guadalupe, es una semilla de cambio, y como mi abuela Soledad siempre decía, semillas plantadas con amor siempre encuentran suelo, fértil para crecer. Eduardo observaba a su esposa con admiración. El proyecto que había nacido de un momento de discriminación se había transformado en un movimiento nacional de dignidad y transformación social. ¿Sabes?, dijo en voz baja, tu abuela estaría orgullosa. No solo preservaste su legado, lo multiplicaste por 1000. El sol se ponía cuando Lucía hizo un último ajuste en su instalación. En la cima de la espiral de collares, añadió una única cuenta dorada, brillando bajo las luces del espacio. Esta, explicó, representa todas las historias que aún están por venir, porque ahora sabemos que transformación genera transformación. Un año después de la Feria Nacional de Gastronomía, Guadalupe estaba nuevamente en su oficina en el Centro Nuevo Amanecer. El espacio había crecido, ahora ocupando un edificio entero, pero mantenía la misma esencia acogedora de los primeros días. En las paredes, además de las fotografías de los alumnos, había recortes de periódicos y revistas contando la historia del proyecto. El movimiento Cuentas que Cuentan se había extendido por todo el país, transformando vidas y revolucionando el escenario gastronómico mexicano. Alejandra entró en la oficina llevando un informe especial. El proyecto ahora estaba presente en 50 ciudades, con más de 10,000 alumnos graduados. Pero no eran solo números, eran historias de transformación. Mire, doña Guadalupe, dijo mostrando un video en su tableta. Patricia acaba de inaugurar su propio restaurante en Oaxaca. Y adivine qué, está en el mismo barrio donde ella. Comenzó vendiendo antojitos en la calle. El restaurante de Patricia, Sabores de la Memoria, se había convertido en un fenómeno. Mezclando técnicas refinadas con sabores populares, había creado un espacio donde la gastronomía era verdaderamente democrática. Lo más hermoso, continuó Alejandra, es que mantiene los precios accesibles y además ofrece formación profesional para jóvenes de la comunidad. Eduardo llegó trayendo más noticias alentadoras. El programa de becas internacionales ya había enviado a 100 alumnos a estudiar en el extranjero. Todos habían regresado y ahora multiplicaban sus conocimientos en los centros de formación. Y hay más, anunció abrazando a Guadalupe. El proyecto fue seleccionado para representar a México en un foro internacional sobre innovación social. Javier, que dividía su tiempo entre los diversos centros como consultor de humanización, compartió su propia novedad. Su libro se había convertido en referencia en escuelas de hotelería alrededor del mundo. ¿Pero sabes cuál es el capítulo más leído?, dijo sonriendo. El que cuenta la historia de mi madre, doña Josefina, y cómo me enseñó el verdadero significado de dignidad. Jorge apareció para su visita mensual al centro. Su rinconcito original se había transformado en una red de restaurantes escuela, cada uno manteniendo el carácter familiar y acogedor que lo había hecho especial. Pero lo más importante, él hacía cuestión de resaltar,
es que cada rinconcito es único, con su propia identidad e historia. Sofía, que continuaba siendo socia fundamental del proyecto, trajo una investigación reveladora. Establecimientos con el sello de gastronomía inclusiva registraban mayor satisfacción de los clientes y menor rotación de empleados. Descubrimos, explicaba, que respeto y dignidad no son solo valores humanos, son excelentes prácticas de negocio. En el patio del centro, Lucía daba los últimos toques a su nueva obra, un árbol de collares que sería replicado en todos los centros del proyecto. Cada unidad añadiría sus propias cuentas, creando una red viva de historias. El arte es como la gastronomía, filosofaba. Necesita tener técnica, sí, pero principalmente necesita tener alma. Guadalupe tocó su collar de cuentas, ahora acompañado por otros que había recibido a lo largo de la jornada. Cada uno contaba una parte de la historia, cada cuenta guardaba una memoria especial. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo a Eduardo. Ver cómo una simple historia de discriminación se transformó en un movimiento de liberación y dignidad. Al final de aquella tarde, Guadalupe reunió a todo el equipo para un momento especial. Era hora de pasar el collar, original de Soledad, a la próxima guardiana. Este collar, explicó, no es una joya de familia común, es un símbolo de resistencia, de transformación, de dignidad. Y ahora es tiempo de que continúe su jornada. Para sorpresa de todos, Guadalupe llamó a Alejandra al frente. La joven que comenzó como mesera discriminada se había convertido en una líder natural, encarnando perfectamente los valores del proyecto. Alejandra, dijo Guadalupe, colocando el collar en el cuello de la joven. No estás recibiendo solo un collar de cuentas, estás recibiendo la responsabilidad de mantener viva esta historia de transformación. Con lágrimas en los ojos, Alejandra abrazó a Guadalupe. En aquel momento, no eran solo dos mujeres abrazándose, eran dos generaciones de luchadoras unidas por el mismo propósito. Doña Guadalupe, susurró Alejandra, prometo que cada cuenta de este collar continuará contando historias de dignidad y transformación. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban el fuego de las cocinas donde tantas vidas habían sido transformadas. En el patio del centro, alumnos nuevos y antiguos se reunían para una clase más. Y así, el legado de Soledad continuaba vivo, multiplicándose